Bueno, bienvenidos todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Bienvenidos en nombre de los más de 1000 empleados del grupo CREAN, de los 120 empleados que tenemos en España y de los 25 personas que tenemos en la oficina de Barcelona. Y también muy agradecidos por la confianza que nos habéis dado estos años, que nos ha permitido hacer un crecimiento muy importante y muy destacado, basado pues, en la cercanía y también en la calidad. Como orden del día vamos a tener dos bloques, un primer bloque más o menos de media hora y preguntas de 5 o 10 minutos con David Macià. En este primer bloque hablaremos de inversiones, y un segundo bloque hablaremos de geopolítica y tecnología, en este caso de la mano de Mateo Valero y Guillem Colom, que les agradecemos pues, la asistencia. Será un formato, este segundo bloque de media hora, más bien una mesa redonda, un poco informal, porque un poco informal y que también con ronda de preguntas, y luego pasaremos al cóctel. Entonces empezamos con nuestro presidente, Diego, que va a dar la bienvenida. Muy buenas tardes a todos, sobre todo agradecerles su presencia aquí esta tarde para el evento que va a hacer CREAN, que como reza el titular, es qué nos deparará el 2024 y cómo debemos posicionar nuestros ahorros, que lo hará David Macià, que es el director de inversiones del grupo CREAN, y luego a continuación Mateo Valero y Guillem Colom nos hablarán de geoestrategia y de la supercomputadora que tienen aquí en Barcelona. Yo quiero nada más, simplemente de nuevo agradecerles, comunicarles, no sé si se puede lo de la sucursal, simplemente a todos ustedes que sepan que hasta ahora nosotros estábamos en Paseo de Gracia, ahora nos vamos a trasladar aquí a Diagonal 520. 530, el edificio de Colonial que está aquí mismo. Yo creo que esto será en el mes de mayo y ahí estaremos a su disposición. Y nada, muchas gracias, y simplemente comunicarles también que a continuación de este acto pues se servirá un cóctel ahí en los salones del ecuestre. Muchas gracias, y David, tienes la palabra. Muchas gracias a todos por haber venido y por el rato que nos van a destinar. Esperemos que sea suficientemente interesante. Mi parte, como os explicaban antes, es la parte de inversiones. Para intentar, porque esto va año a año, para intentar explicar el 2024 hay que hablar de 4 ejes que son parecidos a los que han marcado las bolsas en 2023, bolsas y activos financieros, geopolítica, aunque iré más rápido porque tenemos una segunda parte después, tipos de interés e inflación, recesión e inteligencia artificial, que es una parte también de tecnología, pero desde el lado del inversor, y luego de cómo se traduce eso en nuestras carteras, cómo debería de traducirse. Antes que eso, por intentar empezar un poco más suave, porque de golpe, para no entrar de golpe en materia y no avasallarles demasiado, cosas que van a pasar en 2024 y que no dejan de ser un poco anécdotas. Van a haber unos cuantos eventos, uno aquí, la Copa América de Vela. Vamos a tener Olimpiadas en París, cerquita, si no quieren estar en el sofá. Vamos a poder hacernos camisetas gratis de Mickey Mouse, sin miedo a que nos denuncien. Lo que pasa es que hay que usar el carácter este de la izquierda, que es el primer Mickey Mouse. Hay una ley de protección de patentes de diseños en Estados Unidos que vence a los 95 años, este carácter es del 28, todos los demás no los pueden usar sin miedo a ser demandados, y esto no va muy bien. Y vamos a buscar extraterrestres, que no deja de ser una medio broma, pero van a haber un montón de expediciones espaciales este año, desde los chinos que van a intentar aterrizar en la cara oculta de la Luna, a la NASA, y lo de los extraterrestres no es broma. La NASA va a enviar una expedición a una de las lunas más grandes de Júpiter, que se llama Europa, y que creen que hay un océano subterráneo donde podría haber vida. No lo sabremos, a no ser que vengan aliens aquí, no lo sabremos hasta 2030 si los hay o no. Y la India envía una expedición a Venus, donde hay una sustancia fosfina que suele estar asociada, podría haber vida si hay esta sustancia, creen que la hay, también hasta finales de década no lo sabremos. Esto como anécdotas. Para entrar en materia, y hablando ya de mercados,
este año nos van a afectar que hay elecciones en medio planeta. Y no es una manera de hablar, de hecho jamás tanta gente había votado a la vez en el planeta. Hay elecciones en India e Indonesia, que son dos de los países más poblados del planeta. Hay elecciones en Rusia, aunque sea un poco chiste, porque ya sabemos quién va a ganar, es un montaje más que unas elecciones. Hay elecciones en Inglaterra. Han habido elecciones en Taiwán y esas eran unas elecciones muy relevantes porque sabéis que a nivel de geopolítica, a lo mejor luego se menciona, uno de los ejes está el Medio Oriente, está Rusia-Ucrania, que por cierto parece que va ganando más Rusia que otra cosa, aunque me estoy metiendo donde no me toca. Del Medio Oriente, déjenme decir solo que lo importante para los mercados financieros es si Irán se involucra directamente, indirectamente ya lo está, porque está financiando a Houthis, a Hamas, a Hezbollah, etcétera, pero directamente no. Si se metiese directamente en el conflicto, entonces seguramente se cerraría el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 30% del petróleo, entonces afectaría a los mercados financieros. Si no afecta vía petróleo, no debiera de afectar. El otro conflicto geopolítico gordo que hay en ciernes, aunque no está latente, es el de Taiwán, que sabemos todos. Han habido elecciones en enero, decía, y el resultado es benigno para que no se enciendan más aún el conflicto que hay latente, porque el PDD, que es el Partido Independentista, ha perdido un poco de votos. El Kuomintang, que pretende ser un poco más amigable con China, ha ganado votos y entonces se tiene que poner de acuerdo. Eso no quita que Xi Jinping pretende anexionar la isla en algún momento, pero ese momento al menos no se tensiona la situación más de la cuenta. Pero las elecciones más relevantes que vamos a tener, y que todos sabemos van a ser en noviembre en Estados Unidos, ahí se presenta Trump. Esa foto que tenéis ahí es la foto de cuando le detuvieron, que él mismo usó para hacer camisetas y tazas, para venderlas y financiar su campaña, y las vendió como churros. Con eso lo que quiero decir es que, aunque nos parezca que Trump es un personaje, y seguramente lo sea, ahora mismo tiene más probabilidades, el siguiente presidente de los Estados Unidos, el que es más probable que sea, es Trump. ¿Por qué? Porque Biden, que tiene 81 años, Trump no es un chaval, tiene 77, pero Biden tiene 81 años y el 70% de la población americana cree que no está capacitado para gobernar, que es demasiado mayor. Ese 70% incluye al voto demócrata. De hecho, las últimas encuestas que se han ido publicando dicen que de los 6 estados que sirvieron para ganar a Biden las elecciones en 2020, esos estados que se llaman estados bisagra, ahora mismo de los 6, 5 los ganaría Trump. Falta mucho hasta noviembre, son señores mayores, pueden haber temas de salud, pueden pasar cosas, pero ahora mismo lo más probable es que el siguiente presidente de Estados Unidos sea Trump, con lo que ello implica, pero eso ya sería una historia para 2025, entonces tampoco voy a profundizar mucho aquí. En cuanto a política / geopolítica, para los mercados financieros es extremadamente relevante lo que le pase a China, y en China nosotros, a pesar de que las valoraciones son muy atractivas, o pueden parecerlo, desde la óptica del medio-largo plazo, China no nos parece atractiva. Hay muchos motivos, no tengo el tiempo, que solo me dan media hora para alargarme lo suficiente al respecto, pero me centraré en uno que me parece el más relevante, que es el inmobiliario. En China, para comprar un piso hay que avanzar, hay que hacer un prepago del 80% del valor del piso. La mayoría de los ahorros chinos están en pisos, y con las quiebras de los promotores, los promotores lo que hacen es coger ese dinero y construir pisos o financiar nuevas promociones. El problema es que cuando los promotores quiebran, esos pisos aún no están construidos, el ciudadano pierde confianza, no quiere comprar más pisos, le dejan de entrar dinero a los promotores que necesitan ese dinero para seguir construyendo pisos, para acabar los que habían empezado también, y entonces se rompe un círculo que en vez de vicioso se torna pernicioso, porque como el ciudadano chino tiene sus ahorros en el inmobiliario y los precios, que es la clave del inmobiliario chino, son de los más caros del mundo, los precios de las casas y pisos de las principales ciudades de China son más caros en los términos de valoración que los de Tokio, Londres, Nueva York, ¿vale? Hay que ajustar los precios. Las autoridades chinas no quieren ajustarlos deprisa, como pasó aquí en España en 2007, se ajustaron de golpe, 2007-2008.
En China no quieren que eso pase, se ajusta lentamente y el ciudadano tiene la sensación de que su principal activo, su principal ahorro, se va deteriorando su precio lentamente y entonces reduce su tendencia al consumo. No es ningún drama, pero simplemente es que China tiene una tendencia de deterioro económico debido a esto que os estamos explicando, entre otras cosas, ¿vale? Lo cual, simplemente por la importancia que tiene, nos parece que China no va a ser muy atractiva. Tipos de interés e inflación. Este seguramente es el punto clave por cómo se están comportando los mercados estos últimos tiempos. Y aquí quería recordar de dónde venimos, porque es muy relevante, nos tendemos a confundir. Lo que tienen aquí es un gráfico de los tipos europeos en azul, americanos oficiales en rojo, desde el 98. Básicamente desde el 98 porque es desde que tenemos tipos europeos. Antes eran por países, ¿vale? De la zona euro. Fíjense en que lo que nos ha pasado este último año es estos últimos 14 meses es una subida exponencial, radicalmente en vertical, de los tipos de interés que estaban en cero, y en Estados Unidos lo subieron 500 puntos básicos, que es una barbaridad, no tiene precedentes históricos, en velocidad y en magnitud, 500 puntos básicos en solo 14 meses, ¿vale? Y Europa le siguió. Primera cosa que nos dice en la cabeza, esto es raro, esto tiene que revertir, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos de una época que era muy larga, no sé si lo verán todos, pero desde 2008 los tipos habían estado cerca del 0%, el oficial. Y nuestra cabeza se acostumbra a eso. Me gusta mucho el behavioral finance, que es cómo funciona el cerebro para invertir, es muy relevante. Nuestro cerebro, cómo funciona para tomar decisiones, se le llama efecto ancla, es que necesita un punto de referencia para tomar decisiones. Les explico una anécdota muy deprisa, luego tendré que ir más deprisa, pero me parece que es interesante. Se hizo una prueba con jueces, se los separó en dos partes, se le dio los mismos a cada uno por separado, se les dio el mismo caso, y antes de leerse el caso, tiraban un dado que estaba trucado. A una mitad les salía un 1, a la otra mitad les salía un 6. El caso era el mismo. Dictaban sentencia. Los jueces que les había salido un 6, de media, dictaron una sentencia de 5 meses de cárcel. Los que les había salido un 1, de media, dictaron una sentencia de 2 meses de cárcel. Nos influencian para tomar decisiones números, aunque no tengan ninguna relación con lo que estamos tomando la decisión. Fíjense que nos puede influenciar demasiado, que los tipos han sido 0 durante demasiado tiempo, y eso es una anomalía histórica. Lo normal es esto de aquí. Los tipos de hoy son normales. Es una primera conclusión que debemos tener. Nos podemos dejar enlluernar, que es en catalán, no me sale en castellano, nos podemos dejar encegar cuando nos ofrecen un 3% a tipo fijo, nos podemos emocionar con el 3%, decir, ya está, no me hace falta asumir riesgo, el 3% es sensacional, cuidado con eso, porque el 3% lo estamos comparando con el 0. Y luego hablamos de inflación, que es muy relevante, ¿vale? Inflación. Esta es la deuda mundial. Yo siempre pongo la deuda, pero me parece que debemos ir recordándola constantemente. Desde 1950, según el Fondo Monetario Internacional, sumándola pública y privada. Fíjense que era 100% del PIB mundial en 1950 y estamos en 250%. Fíjense en una cosa más. La deuda, estos 3 últimos años, ha caído. ¿Cómo? Pero no, ¿cómo lo han hecho? ¿Han dejado de gastar? No han dejado de gastar. El truco es que llevamos 3 años con inflaciones altas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la deuda se mide, deuda pública y privada, se mide sobre PIB, y el PIB es nominal, y en el PIB nominal se le suma la inflación. Cuando la inflación es alta, la deuda sobre PIB nominal decrece. Para controlar esta deuda, que está siendo excesiva, es necesario que la inflación sea superior al tipo de interés, porque si el tipo de interés es superior a la inflación, la deuda no se controla, sigue subiendo, ¿vale? Y esa es otra conclusión que necesitamos luego, que nos servirá luego para posicionar nuestros ahorros. La otra cosa que podría pasar es que, recuerden que el tipo de interés no es nada más que el precio del capital, y el capital, como todos los activos, su precio se determina por oferta y demanda. Y la otra cosa que nos va a pasar es que se va a pedir muchísimo dinero. Es decir, va a haber mucha demanda de capital, el tipo de interés estará presionado al alza. ¿Quién va a pedirnos capital? Los gobiernos, que siguen gastando a espuertas, gastan mucho más de lo que ingresan, luego lo vemos por diversos motivos. Hay que financiar la transición a energías verdes.
no solo porque seamos verdes y porque nos guste la ecología y para el cambio climático y no tenemos agua en Barcelona, etcétera, etcétera, no solo por eso, sino por, y me parece, perdonen el cinismo, aún más importante el motivo, por independencia energética, porque no queremos comprarle, no queremos depender del petróleo y el gas ruso y necesitamos invertir en energías verdes. Hay que invertir en automatización porque en los mercados laborales van a seguir tensionados, los trabajadores son caros, son escasos, y sale muy a cuenta invertir en robots y en máquinas. Cuando son abundantes y baratos, eso no es tan frecuente. Va a haber muchísima demanda de capital para financiar automatización. Va a necesitarse invertir en defensa, y eso hace 5 años no era así. Debido a la invasión de Rusia por Ucrania, la OTAN tiene una significación que antes no tenía. Hay que invertir en rehacer los procesos productivos, que no podemos dejar que sigan dependiendo de China tanto, y eso en la pandemia lo descubrieron muchos agentes productivos que no quieren, nos faltaban mascarillas, pues el que produce demasiado dependientemente de China le da miedo y quiere rehacer, quiere relocalizar fábricas en sitios más amistosos. Y hay que invertir en nuevas tecnologías, entre otras la inteligencia artificial, que luego comentamos. Y otro que va a pedirnos muchísimo dinero van a ser las empresas, que fueron muy listas y durante estas épocas de tipos cero pidieron todo el dinero que pudieron, que se lo daban, a tipos bajísimos y que no había que devolver, cuanto más tarde mejor. Si tú pides dinero a 10 años en 2018, algún día lo tienes que devolver en 2028. Lo que está pasando es que ese dinero que desde el 2008 hasta el 2022 fue gratis, lo que está pasando es que hay que empezar a devolverlo. Y este 2024, las empresas con peor calidad crediticia van a tener que renovar su deuda. Va a haber una petición de deuda el doble que en 2023. Y esa cifra sigue incrementándose en los siguientes años. Y ese dinero ya no se renueva al 0. Hay que renovarlo al 9, a tipos mucho más altos. Y eso ya no es tan fácil. Otro mensaje para posicionar nuestras carteras: tengan cuidado. Eso no quiere decir que no haya que invertir en high yield. Simplemente tengan cuidado de seleccionar bien en qué emisiones invierten y no se dejen cegar por tipos de interés demasiado atractivos o demasiado luminosos, porque hay que ver si los fundamentales que hay detrás les permitirán o no devolvernos el dinero que les vamos a dejar. La otra cosa extraña que pasa es que ahora mismo dejar dinero a 2 años sale más caro que dejarlo a 10 años, y eso es absurdo. Si yo dejo mi dinero a alguien, como más pronto me lo devuelva, más seguro estoy que me lo va a devolver, más bajo tiene que ser el tipo de interés. Otro mensaje para posicionar nuestras carteras: tengan cuidado con vencimientos demasiado largos. Nos puede tentar el asegurarnos los tipos de hoy pensando que no van a volver, que nos vamos a volver a 0 y ahora me pagan un 4, pues lo aseguro a 20 años. Cuidado con eso. Nos pagan demasiado poco por el largo plazo, ¿vale? Recesión. Y aquí los economistas, que somos un desastre haciendo pronósticos, en 2022, todos, yo también, creíamos que en 2023 iba a haber una recesión, que es esto de aquí. El 70% de los economistas decían viene una recesión. Y de hecho los indicadores más fiables que existen te decían no que venía una recesión, que venía una recesión monumental. Pero ¿dónde está la recesión? No está. ¿Qué ha pasado? Los economistas somos horribles haciendo pronósticos, pero somos mucho mejores haciendo autopsias, ¿no? ¿Y por qué no ha habido recesión? La explicación más razonable tiene que ver con la pandemia. Estábamos encerrados en casa, en casa te caben un máximo de elípticas posibles, y aunque te quepan más, tampoco es razonable comprar más de una o más de 2, si tienes la mujer deportista también. En cualquier caso, tienes una elíptica, se te acaban las cosas que gastar, estás encerrado en casa, no puedes ir a restaurantes, no puedes ir a viajar ni hacer nada, pero un día te sueltan, nos sueltan a todos, dicen ya está, podéis salir, y entonces no quiero ni una elíptica más, se acabó, y me voy a ir a todos los restaurantes que encuentre y a coger todos los aviones que pueda y a hacer todas las experiencias que sea capaz. ¿Qué pasa? Que eso lo que ocasiona es que los fabricantes de elípticas tienen un problema, el sector industrial empieza a contraerse. Cuando el sector industrial se contrae, lo que suele pasar es que el sector servicios después sigue. El sector industrial suele ser un indicador adelantado de lo que hace después el sector servicios, pero esta vez el sector servicios está en ebullición. Les faltan camareros para atender a todos los que quieren llenar sus restaurantes. Y esta vez, que normalmente uno pensaba viene una recesión, porque el sector industrial me lo está diciendo, y el sector industrial se metió en recesión, y aún lo está. Esta vez el paro, en vez de incrementarse, lo que hizo es caer, porque el sector servicios es 2 veces o 3 veces el peso del sector industrial. Y no solo cae el paro,
es que además los empresarios están escarmentados porque durante la pandemia despidieron y luego a esos a los que despidieron, cuando quisieron volverlos a contratar, que tenían los restaurantes llenos, no pudieron, porque ese trabajador bien se había dicho que ya está, no quiero trabajar más, esto del COVID es muy peligroso, o bien se había ido a trabajar a otro sitio y ya no lo podías contratar. Y entonces ahora que las cosas van mal o van peor, al empresario le cuesta despedir porque hay un paro muy bajo. Un dato, en Alemania, que es la peor economía de Europa y están en recesión, si no lo están prácticamente en recesión. En Alemania hay 157 profesiones que no se pueden encontrar trabajadores, entre ellas conductores de autobuses y de metro. Han tenido que suspender frecuencias de líneas, porque no tienen suficientes conductores de metro y de autobús. El paro está en mínimos históricos y la economía está en recesión, ¿vale? Y además, una serie de cosas que no les aburro, como por ejemplo que a las empresas que habían emitido deuda a muy largo plazo, a 10 años vista, que aún no la tienen que devolver, generan caja y esa caja, que antes se la retribuían a 0, ahora se la pagan al 5%. En vez de que los tipos de interés subiendo cause un dolor financiero, un empeoramiento de las condiciones financieras de las empresas, en muchas empresas les mejora las condiciones financieras, lo cual es inaudito. Súmalo todo, la recesión se ha evitado, ¿o no? Los economistas, mucho más listos que yo y que les pagan mucho más que yo, en los grandes bancos del planeta, Morgan Stanley, JP Morgan, etcétera, ¿qué dicen? Básicamente, cada uno una cosa. Normalmente dicen siempre lo mismo, parece que se llamen antes de hacer los pronósticos. Esta vez no tienen ni idea, básicamente. Alguien dice que va a haber una recesión profundísima, otro que va a haber una expansión económica, otro que va a haber inflación, otro que no la va a haber. Es un cagao. Entonces, no tenemos ni idea de qué va a pasar. Nosotros, ¿cuál es nuestra opinión? Nuestra opinión, por lo que pueda servir, que tampoco lo sabemos, es que sí va a haber recesión. ¿Por qué? Porque la inflación que ha habido lo que ha hecho es que los precios de las cosas son más caras, los salarios no han crecido al mismo ritmo y lo que pasa es que hoy puedo gastar menos cosas que hace un año, ¿no? En menos cosas. Y eso, cuando decimos la inflación está cayendo, hay que celebrarlo bien. Sí, pero la inflación está cayendo quiere decir que los precios siguen subiendo a un ritmo inferior. Es decir, las cosas hoy, a pesar de que la inflación sea más baja que el año pasado, son más caras que el año pasado. Quiere decir que puedo comprar menos cosas aún que el año pasado. Al final nos da la sensación que eso deteriorará el consumo y causará una recesión. ¿Una recesión es grave? No, una recesión no pasa, no tiene por qué ser grave. Y de hecho creemos que no lo va a ser, porque el paro está tan bajo que parece difícil que sea ningún drama, ¿vale? Y de hecho, las recesiones no son ningún drama. Y les doy datos históricos. Y aquí lo tienen, los que no lo lean pueden intentar acertarlo. Crecimiento antes de 1982, crecimiento post-1982. El 82 es porque es desde que empezó a bajar tipos en Estados Unidos, que lo subieron al 20% para controlar la inflación. El caso es que son más de 40 años. Las recesiones, las expansiones económicas en estos últimos 40 años duran de media 9 años. Estamos un 8% del tiempo en recesión. Antes de eso, un tercio del tiempo estábamos en recesión y las expansiones duraban 3 años y luego venía una recesión, de media, ¿vale? ¿Qué periodo es el que creen ustedes que se crecía más? Se crecía mucho más. Antes, 3,7, que ahora 2,8, que los ciclos están manipulados. Y eso nos lo explica Schumpeter, que dice que el capitalismo, y estoy muy de acuerdo, el capitalismo para funcionar bien necesita limpiarse periódicamente. Las recesiones limpian de los excesos del sistema, de empresas que no funcionan bien, de bancos que dan préstamos donde no debieran darlos, etcétera, etcétera. Y si no hay recesiones frecuentes, el crecimiento se deteriora. Si hay más recesiones, para un inversor no tiene nada de malo, diría que es hasta muy bueno, porque nos va a dar más oportunidades de comprar a mejores precios y luego va a venir crecimientos superiores a los que teníamos antes, aunque pueda parecer un poco menos intuitivo. La obsesión por manipular ciclos a las que hemos asistido estas últimas décadas es insostenible. Esto es el déficit primario, que no tiene en cuenta el gasto de intereses, déficit y superávit, según sea el caso, desde 1800 de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque es donde tenemos más datos. Y fíjense que solo ha habido déficits en las guerras. Antes de que se rompiera el patrón oro en 1971
y entonces los déficits son permanentes. Es decir, déficit permanente significa que el gobierno gasta más de lo que ingresa constantemente. ¿Para qué? Y claro, si tú gastas más de lo que ingresas, vomitas dinero en el sistema y las recesiones son menos frecuentes. ¿Quién ha ayudado a que no hubiera recesiones tampoco? Los bancos centrales. En azul, el tamaño del balance, es decir, los activos que ha comprado el Banco Central, su peso sobre el PIB de cada zona. Federal Reserve, pues la FED, en azul, en 2007, era un 5% más o menos del PIB. Lo que habían intervenido en la economía era un 5%, Banco de Inglaterra, etcétera, etcétera. Y luego lo que en 2021 lo que era. Ven que hay un salto exponencial. En solo 15 años se ha intervenido en la economía de forma salvaje, ¿vale? La otra conclusión, para luego posicionar nuestros ahorros, no para 2024, sino para los siguientes 10 años, es no se podrá seguir manipulando al mismo ritmo que hasta ahora la economía. Cuando vengan crisis se intentará ayudar, siempre lo hacen, pero cada vez será menos efectivo. Habrán más recesiones y no tiene nada de malo, ¿vale? Última, antes de ver cómo posicionamos los ahorros. Inteligencia artificial, y yo hablo desde óptica estrictamente inversora. ¿Por qué? 2023 es imposible entender lo que pasó en los mercados en 2023 sin pensar en inteligencia artificial. Esta línea blanca que tienen aquí es los 7 magníficos, el comportamiento de los 7 magníficos, que subieron un 80% el año pasado. 7 magníficos son, ya lo saben, ¿no? Microsoft, Google, Nvidia, Apple, etcétera. Y aquí están los otros, por desgraciados, que no tiene nada que ver el rendimiento de los 7 magníficos. De hecho, los otros sin los 7 magníficos, vean que el rendimiento es muy bajo, ¿no? ¿Por qué subieron tanto estos títulos? Porque la gente está emocionada con la inteligencia artificial. No lo digo con segundas, preguntas que nos tenemos que hacer como inversores para entender si debemos o no aprovecharnos de la inteligencia artificial. Primera, ¿estamos en ciernes o en medio de un boom tecnológico? Respuesta categórica, sí, sin duda, y además no solo por la inteligencia artificial. Casi me da miedo hablar de ordenadores cuando luego va a haber un especialista al respecto, pero esto es un ordenador cuántico de Google que tienen complicación, no es fácil de estabilizarlo porque es igual, no me enrollo, pero el caso es que son capaces de hacer cálculos que el ordenador más potente, a lo mejor el de Barcelona es mejor que esto, pero el ordenador más potente no cuántico tarda 47 años, este ordenador lo hace en 1 segundo. Cuidado con eso porque esto descifra todas las contraseñas que tienen en sus móviles hoy, esto lo descifra en 5 segundos también. Pasa que las contraseñas las hará otro ordenador así y así estaremos todos protegidos. Pero cuidado con la capacidad que generan estos nuevos sistemas de computaciones que nos vienen, entre otras cosas. Inteligencia artificial también, pero la inteligencia artificial, luego hablaremos, no es tan nueva. En cualquier caso, impresionante lo que se hace. Esto aquí le dices, por favor, dibújame un mono evolucionando a un humano robótico, y te lo dibuja en 1 segundo la máquina, que entiende lo que le estás diciendo. Gemini, que es la última iteración de inteligencia artificial generativa de Google, en 57 disciplinas, que incluyen matemáticas, física, etcétera, saca mejor nota que los humanos y saca un 9 sobre 10. ChatGPT 4 ya puede ser abogado, ha pasado los exámenes del bar para que te den el título para poder ejercer. Es impresionante lo que está pasando, ¿vale? Segunda pregunta, ¿se disparará el crecimiento económico? Respuesta, no. Sí, la historia sirve de precedente. Aquí tienen un gráfico también construido con el crecimiento real de la economía mundial, con los saltos tecnológicos que ha habido desde 1960, y han habido unos cuantos. Se inventó los PCs, se ha inventado el GPS, se ha inventado Internet, se ha inventado el móvil y la economía de las apps, y la inteligencia artificial. Este coche, muy feo, pero desde 2014 que conduce solo. No es verdad que la inteligencia artificial sea desde el ChatGPT. La inteligencia artificial hace muchos años que está. ¿Y dónde está el salto tecnológico? ¿Cómo es que no está? Porque nuestra intuición nos dice, pero esto nos tiene que estar haciendo mucho más productivos. Y la respuesta es, sí, nos está haciendo mucho más productivos. Datos por décadas, 70s, 80s, 90s, ¿vale? La azul oscuro es lo que incrementa el crecimiento del PIB gracias al salto de productividad. Pero la azul clara es lo que incrementa el crecimiento del PIB por crecimiento de la población activa.
Para el crecimiento importa mucho más la demografía y el crecimiento de número de trabajadores que hay en el mundo. Como más trabajadores hay, más crece el PIB. Eso es más importante. Y vean lo que ha pasado. La productividad sí incrementaba, pero la población activa iba disminuyendo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer para saber si la inteligencia artificial va a incrementar el PIB de nuestro mundo los siguientes 10 años es, ¿la inteligencia artificial va a generar puestos de trabajo o va a destruirlos? Y ahí cada uno seguramente tendrá su opinión y no pretendo ser yo el que dé la respuesta. McKinsey nos ha hecho sus estimaciones hasta 2040. Estimaciones van de un rango, no lo saben, no tienen claro, entre el 0 y el 3,3 de crecimiento. Es decir, no tienen ni idea. Mi respuesta, la mía personal, es, yo diría que en 0. ¿Por qué? Porque nos va a hacer a los trabajadores mucho más productivos. Creo que los trabajadores que pierdan el trabajo les va a costar encontrar uno nuevo, pero lo van a encontrar. Siempre ha sido así. Pero que esto genere más puestos de trabajo, que es la pregunta, yo tengo mis dudas. Yo creo que no. Y la última pregunta de inteligencia artificial como inversores, que de hecho tal vez sea la más relevante, ¿no? ¿Se dispararán los crecimientos de los beneficios empresariales? Pues todo lo otro me da igual al final. Si digo, si las empresas van a ganar más dinero, pues voy a comprar bolsa y ya está. Y la respuesta es aún más categórica. No. No se van a disparar los beneficios de las empresas. De hecho, seguramente se deterioren. La tecnología, los saltos tecnológicos, a quien benefician es a el consumidor, bajando los precios. Si tú eres una empresa que tienes un salto tecnológico y no tienes barreras competitivas que protejan a tu negocio de los demás, lo que pasa es que todos compiten con la nueva tecnología y como incrementa la productividad, puedes bajar los precios y no ganas más dinero. Eso es lo que pasa siempre, ¿vale? Esta vez hay algunas empresas que tienen barreras competitivas y que a lo mejor ganan más dinero. ¿Cuáles? Las sabemos todos. Microsoft, Google, y nos debemos preguntar si esas ventajas son sostenibles o no y cuánto les va a ayudar o no la inteligencia artificial. A lo mejor casi nada, a lo mejor un poquito más, a lo mejor un poquito menos. Pero estas están subiendo por una parte del motivo es justificado. Este mando no me deja pasar. Conclusiones. Dos cosas tenemos que tener en cuenta para hacer nuestra cartera. Primer concepto que debemos interiorizar, de las pocas cosas que me enseñaron en economía que fueran útiles, el coste de oportunidad. ¿Qué es el coste de oportunidad? Es que cuando yo tomo la decisión de hacer A, estoy dejando de hacer B. Y eso es muy relevante al decidir. ¿Por qué ahora es relevante este concepto? Porque cuando antes compraba activos de riesgo, lo que dejaba de ganar por no hacer otra cosa era 0. Es lo que me daba la renta fija sin riesgo, era 0. Pero ahora me dan un 4. Cada vez que tome la decisión de comprar bolsa o comprar algún activo de riesgo, debo de meditar si eso me va a dar más o menos que el 3, 3,5, 4% que se puede obtener sin riesgo, ¿vale? Entonces, primera conclusión, renta fija, habrá que poner mucha renta fija durante muchos años en nuestras carteras. Pero, eso ya sería, decir, bueno, pues ya está, ¿no? Nos vamos, solucionado. No, es que el otro problema es que tenemos que batir a la inflación. Si ahorramos sin batir a la inflación, perdemos dinero. Un ejercicio, inflación, asumimos que en los siguientes años la inflación va a estar por encima del tipo de interés, recuerden, y esa inflación es un 3%, que me parece que es muy amable. ¿Qué pasa si cojo 100.000 euros y los meto debajo del cojín, del colchón, y no hago nada? Que en 20 años me queda la mitad, en términos reales. La inflación se lo ha comido todo. ¿Qué pasa si me dejo cegar por un depósito o un estructurado o lo que sea, que me da un X% fijo, que tiene que ser por debajo de la inflación? Porque si no, la deuda no se controla. Pues que pierdo menos, pero pierdo dinero en términos reales. ¿Qué pasa si hago una cartera y ahora, para hacer este cálculo, que es una mezcla de renta fija y renta variable, he utilizado datos reales? ¿Qué rendimiento te da la renta variable de media en términos reales después de la inflación? Utilizando datos de 200 años, que ahí ha pasado de todo en Estados Unidos, da un 6,8% después de inflación. Y la renta fija, un 3,1%. Calculas una cartera media y ya está, ¿no? Pero claro, lo obvio es que si la renta variable te da el doble que la renta fija, como más renta variable pongas, mejor te va a ir. En el largo plazo. Porque aquí la clave es ¿tienen estómagos de acero o no? Porque la bolsa cae y la bolsa da disgustos y la bolsa te hace dudar de si estás ganando o no.
y si dudas, vendes cuando no hay que vender, cuando hay que comprar. Entonces, cada uno debe de tener su renta variable, su porcentaje de renta variable. No vale un porcentaje 100% para todos, porque así seremos todos ricos. No va así por cómo funciona nuestro cerebro. Conclusiones finales, y con eso termino. Debemos recordar que va a haber recesiones más frecuentes, lo cual implica volatilidad, lo cual implica oportunidad. Pero nos pagan por esperar esas oportunidades. La renta fija nos da seguro, sin riesgo, sin casi riesgo, porque renta fija hay mucha renta fija. La renta fija de duración baja y de investment grade y tal, nos pagan bien por esperar esas oportunidades. No valen quedarse ahí. Cuando hay esas oportunidades hay que aprovecharlas. ¿Cómo estamos nosotros? Tenemos renta variable, la que nos parece atractiva. No, la renta variable hay mucha. Lo que pasa es que tenemos menos de la que podríamos tener, esperando esas oportunidades. Y renta variable no vale toda, a nuestro entender. Busquen empresas que tengan estas características. Una, que sobrevivan a los ciclos, que a pesar de que haya recesiones no mueran por el camino. Y que ¿Cuál es un tipo de empresa que se beneficia de eso? Las temáticas, las que se benefician de una tendencia secular / estructural, que de aquí 10 años vamos a gastar más en sanidad que hoy. Esas empresas que sus beneficios van a incrementarse porque algo va a pasar, y lo sabemos, pues al precio correcto. Busquen, miren en ese tipo de empresas que les pueden ayudar y sobre todo, inviertan en calidad. Esta empresa, en calidad quiere decir que empresas que no tienen demasiada deuda, que sobreviven a los ciclos y que son capaces de ganar mucho dinero porque tienen ventajas competitivas, porque las otras empresas no les pueden copiar el negocio. Esta línea verde oscura es el MSCI World Quality, es el MSCI World Calidad. Estas que casi no se ven aquí son el Growth en amarillo, el MSCI World normal y el Value. Y eso es desde 1980 hasta hoy. Y la verde hace que las otras no se vean. El Quality ha sacado un 12.000%. Los otros, parece que no sea nada, es un 2.000%, no está mal, pero esas empresas son las ganadoras. En esas donde tenemos que destinar esfuerzo a encontrar empresas. Y con eso he terminado y no sé si he dejado tiempo para preguntas o no. ¿Vale? Y si no hay preguntas, dejamos paso a la mesa redonda, que seguro que va a ser muy interesante. Molt bé. Merci. La veritat, Moltes gràcies. No sé si... Ok. Bueno, primero no veo la mesa redonda. Bueno, David, gracias por sintetizar meses y meses y meses de análisis. Espero que vayas actualizando estos informes con recurrencia, porque el entorno siempre es cambiante. Después de esta conferencia de David, ¿no? que hemos preferido tener dos invitados, en este caso dos invitados, ¿cómo lo dirían? Expertos de verdad, expertos son los que tienen las manos en la masa, y en lugar de estos que sobrevuelan y dan conferencias, y que casi su título y tarjeta de presentación es conferenciante. Aquí estamos con personas que realmente son expertos en sus áreas, ¿no? Y vamos a hablar de aquello que se están hablando en los consejos de administración, en los comités de dirección, en las tertulias, en los foros, etcétera, que estamos hablando todo cada día, en relación a cómo los cambios geopolíticos y la tecnología puede impactar en nuestras vidas, en la vida de las personas, en nuestros negocios y en las inversiones. Para ello tenemos a mi izquierda a Guillem Colom. Los dos los conocí en las jornadas de economía de Sabadell. Me encantó lo que explicasteis y os llamé y os agradezco que hayáis venido. Guillem Colom de Vic, es asesor del gabinete de geoestrategia del jefe de Estado Mayor de la Defensa, por tanto una persona con impacto y conocimiento de lo que vamos a hablar, y Mateo Valero es el director del Centro de Supercomputación de Barcelona. No los voy a presentar más. Vamos a hacer dos rondas de preguntas. Yo ya he convenido con ellos que les voy a preguntar 2 preguntas a cada uno. Empezaremos por Guillem y van a responder lo que les dé la gana. Entonces, Guillem, te voy a lanzar 2 preguntas. Estas preguntas han sido recogidas en la invitación, ¿no? Dábamos la opción a preguntar. Bueno, primero, Guillem,
me gustaría que nos dieses, las dos preguntas que te lanzamos, me gustaría que nos dieses una visión rápida sobre los conflictos que actualmente hay en el mundo y los movimientos de los países en relación a estos conflictos, ¿no? y estos reposicionamientos, punto uno. Sé que te gusta hacer bastante primero un marco para luego concretar. Y la segunda pregunta es, te he oído hablar en alguna conferencia sobre que está en juego el orden liberal internacional que ha regido nuestro mundo en los últimos años. Pues muchísimas gracias a Ignacio, muchísimas gracias a Acreditando RAI y obviamente muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Yo me pongo ahora la gorra académica porque evidentemente estos asuntos siempre son importantes. Poner un marco teórico al respecto y sobre todo poner un poco, o digamos relativizar, porque ustedes saben mejor que yo que el tema ahora, los temas geopolíticos, sobre todo desde el día que Rusia decidió entrar en Ucrania, o hasta incluso podríamos decir desde el 2014, desde que hubo la zona gris, digamos esta cosa rara sobre Crimea, pues se han puesto de moda. Fíjense que ahora, a nivel político, todo el mundo habla de geopolítico, cuando al final no dejan de ser relaciones internacionales en muchísimos casos. La Unión Europea dice que tiene que ser una europea geopolítica, por lo tanto esto asume que no, esto es que antes no lo era, y ya veremos si lo es o no, y evidentemente también a veces estamos encontrándonos, sobre todo en los medios de comunicación, gente que habla de geopolítica y además pontifica todo el día. Y esto básicamente es bastante preocupante o bastante peligroso. ¿Por qué? Porque evidentemente, en primer lugar, todo el conocimiento adquirido que podemos tener de las cosas es bastante limitado y sobre todo hay muchísimas variables que pueden estalar en el momento menos pensado. ¿Por qué? Porque al final, como pasa con todo, como pasa con la disuasión, como pasa con las acciones de cualquier Estado, no son acciones unitarias, sino que al final son el producto de muchísimos elementos. Dicho esto, en relación a lo que comentabas, yo... Para poner un poco en contexto, tenemos que entender un poco que estamos en un proceso de transición estratégica. Es decir, hemos vivido durante muchísimos años, y yo pondría, sobre todo desde el fin de la Guerra Fría, en un mundo que no era real. Es decir, en un mundo, los felices años 90, a nivel geopolítico, a nivel político. ¿Por qué? Porque había ganado, entre comillas, la Guerra Fría Estados Unidos, teníamos un sistema unipolar, con Estados Unidos como potencia hegemónica del sistema, y ahora ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay otras potencias que más o menos se han ido consolidando, que obviamente no tienen el poder que tiene Estados Unidos, pero Estados Unidos también ha ido reduciendo su poder, tanto absoluto como relativo. Pensemos que hubo un momento que fue clave, que fue 2003. ¿Por qué? Estados Unidos, en el 2003, ¿qué es lo que hizo? Invadió Irak, y esto es lo que a nivel teórico se dice un caso de intervencionismo hegemónico. Pensemos que las campañas de Afganistán e Irak para Estados Unidos han tenido un coste de oportunidad brutal. ¿Por qué? Porque mientras en los años 90 Estados Unidos decía, nosotros tenemos que mantener una estrategia de primacía. ¿Para qué? Para intentar ser la potencia hegemónica del sistema tanto como sea posible. Y esto hay muchísimo debate teórico, muchísimo debate político en los años 90 de lo que tenían que hacer. Y uno de los elementos fundamentales que era, y no era una cosa nueva ni una cosa que fuera secreta, era pública, tenemos que intentar contener o como mínimo limitar el crecimiento chino, crecimiento geopolítico chino. ¿Para qué? Para intentar evitar que China se consolide su área de influencia directa, sobre todo Mar del Sur de la China, y a partir de aquí, evidentemente, nosotros mantener nuestro poder. Sí que, evidentemente, a partir de los años 90, sobre todo a partir del año 92, cuando entra Bill Clinton en la Casa Blanca, establece una estrategia distinta, que es Enlargement and Engagement, es decir, más de una estrategia liberal. Intentamos integrar China, intentamos integrar Rusia en el orden internacional, este orden internacional liberal, o este orden internacional basado en reglas, que se empieza a generar, sobre todo desde el fin de la Guerra Fría, y, evidentemente, Estados Unidos, ha tenido muchísimo poder durante muchísimos años, pero la guerra contra el terror, o la larga guerra contra el terror, ha hecho que Estados Unidos, cuando se tenía que estar preparando ¿para qué? Para mantener su primacía o para mantener su hegemonía, ha dejado, centrándose en estas guerras presentes, de pensar en el futuro. Porque al final pensemos, y esto sobre todo a nivel militar se veía mucho, el objetivo ¿cuál era? Ganar las guerras, o ganar las guerras presentes. Y todos sabemos cuál ha sido el resultado de Afganistán y de Irak. El de Afganistán, yo creo que todos lo sabemos. Y el agotamiento estratégico que tiene Estados Unidos de Afganistán y de Irak contribuye a explicar muchísimas otras cosas. Ahora tenemos a China
desde hace unos cuantos años, que es una potencia ya más o menos consolidada, ha consolidado su área de influencia directa, lo que he dicho antes, más del sur la China, es una potencia además revisionista. Aquí el debate sería hasta qué punto quiere revisar el sistema el sistema en el que estamos. Hay mucho debate si es revisionismo limitado, dice yo quiero incrementar mi poder, yo quiero ser reconocida a nivel internacional, pero no quiero cambiar completamente el mundo. Otros dicen, no, China, porque no es clara con sus intenciones, y esto lo vemos en todos los foros, sí que participa a nivel internacional en las Naciones Unidas, obviamente porque es miembro del Consejo de Seguridad, participa cada vez más en todo el sistema de las Naciones Unidas, pero también para aprovecharse de él y para proyectar sus propios intereses. Pero también, por otro lado, está haciendo ciertas actuaciones, por ejemplo, en materia militar, en materia de tecnología, en materia sobre todo de lo que se llaman las zonas grises y en materia incluso nuclear, pues cosas que parecen que son revisionistas, que China realmente no está de acuerdo con ese sistema y quiere cambiarlo completamente. Por lo tanto, no sabemos cuáles son las intenciones, y después ya hablaremos del tema de Taiwán, porque es el gran elemento pendiente que hay. Claro, ese revisionismo, que más o menos estaba latente, porque hay muchísimas potencias que son revisionistas, es decir, que no están contentas que con este orden pasaron reglas, que además hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Este orden basado en reglas, todos asumimos que ha beneficiado a todo el mundo. No, ha beneficiado sobre todo a los países occidentales. El mal llamado sur global, que aquí es todos los países no occidentales, están bastante caninos con este mundo. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en las votaciones de las Naciones Unidas por el tema de Ucrania. El grueso del mundo, el tema de Ucrania, le importa bastante poco. A los que realmente nos preocupa, ¿a quiénes son? A los países occidentales, que son los que decimos que se tiene que ganar Ucrania. ¿Por qué? Porque ganar Ucrania es fundamental para mantener este orden basado en reglas, para no asumir que por la fuerza, como ha pasado siempre en la historia, se pueden cambiar fronteras. Porque Estados Unidos y muchos países occidentales no están pensando en Ucrania, están pensando en el mundo liberal, en orden liberal, y sobre todo están pensando en Taiwán, porque Taiwán es el elemento, digamos, a largo plazo, el gran problema que puede haber. Sí. ¿Me dejas coger? Obviamente. ¿Me dejas coger el mundo Taiwán y lo pasamos así haciendo un poco de parábola a Mateo? Mateo, yo te voy a hacer dos preguntas. La primera, me gustaría que nos resumas la importancia y la labor del Centro de Supercomputación de Barcelona, que me parece que es algo brutal, poco conocido. Y la segunda, otra frase que te he oído decir alguna vez, decías que sin chips no hay inteligencia artificial y sin inteligencia artificial no hay paraíso. Y ahí, con los chips, etcétera, meto a Taiwán, ¿no? La situación de Taiwán, ¿no? Oye, y también, aprovecho también, antes de empezar estas preguntas, me decía, pregúntame, yo te lo pregunto ahora, el papel que el diseño de chips puede tener en Cataluña, podría llegar a tener en Cataluña en relación al empleo y hacer un hub tecnológico importante. Tres preguntas. Bueno, buenas noches a todos, es un placer para mí estar aquí. He aprendido mucho de tu charla, pero si puedo discrepar, la computación cuántica no ha hecho nada, está en el invierno polar. Lo que están haciendo lo hace cualquier teléfono ahora, prometen mucho, pero no han hecho nada. Y lo que ha hecho Google simplemente es propaganda. Estamos esperando realmente los que diseñamos supercomputadores a que nos ayuden, porque los necesitamos para hacer algunas cosas, pero llevamos mucho tiempo esperando, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque tienen un problema muy grande, es un problema de ingeniería, cómo hacer sincronizar los qubits y que trabajen durante 2 nanosegundos para hacer algo. Potencialmente es muy importante, pero no lo han conseguido. También me gustaría mucho, porque has dado una charla fabulosa y a mí me hubiera gustado intercambiar contigo, más que hablar de mi libro, ¿no? Que mi libro ya me lo sé, ¿no? Yo no sé si debo hablar del Barcelona Supercomputing Center, porque encima que me invitáis a hablar de mi libro, no sé, pues es un centro muy bueno, es el centro más importante de España, somos 1000 personas, solamente hay 14 funcionarios, el 90% trabaja de lo que traemos, somos un poco una empresa sin que haya reparto de dividendos, ¿okay? Bueno, donde hay profesores como el profesor Ulises Cortés, muy experto en inteligencia artificial, que trabaja, yo.
No sé si queréis, es que me da un poco así de vergüenza venir aquí para hablar de Barcelona. Os invito a que vengáis. Han pasado más de 300.000 personas por el supercomputador. Hemos inaugurado ahora el nuevo, es el mejor supercomputador de Europa. Tiene 4 partes, 2 de ellas son la número 8 y la 19 más rápidas del mundo. Y sobre todo, ayer recibíamos un premio del talento. A mí cuando me dicen lo de Smart Cities, las ciudades son smart si tienen ciudadanos smart, ¿okay? Y entonces lo que estoy intentando, como mucha gente, estamos intentando que Barcelona realmente siga con esa idea de tener gente que genere ideas como los que estáis aquí. Hablabas del tema geopolítico. Yo creo que el tema geopolítico más importante que ha habido en la vida ha sido el hambre. Nos debería dar vergüenza que muera tanta gente cuando podemos alimentarlos. Este es el problema geopolítico más importante que tiene la humanidad. ¿Y cuál es el que tiene tecnológicamente más importante? Ahora hablamos de las guerras. El tema geopolíticamente más importante es el diseño de chips. No tengáis ninguna duda. El que tiene el control de diseñar los chips más potentes, por ejemplo, puede hacer supercomputadores más potentes o puede hacer algoritmos de inteligencia artificial que están dominando el mundo. Si ustedes han leído últimamente las noticias de que China ha hecho un supercomputador con su tecnología, sí, pero tiene 15 veces más de procesadores que la tecnología occidental. Muy difíciles de programar, están atrasados. ¿Y por qué no están atrasados los chinos ahí? Pues porque no tienen la tecnología para hacer los transistores muy pequeñitos. O sea, la guerra está en quién hace los transistores más pequeños. Y esos transistores más pequeños, yo cuando hice Teleco en Madrid hace muchos años, yo tengo 71 años, acabé a los 21 años, vine por aquí, llevo 50 años en mi querida Barcelona, aunque soy aragonés. Pues resulta que en el 71 apareció el primer microprocesador, el 4004, que tenía 2.300 transistores. Tenía una tecnología de 10 micras por cada lado. Ahora estamos haciendo transistores de 3 nanos. Quiere decir que donde había un transistor en el año 71, hay ahora 10 millones. Estamos haciendo chips de centenares de miles de millones de transistores que conmutan a 2 gigahercios, a 2.000 millones de veces por segundo. Y los supercomputadores son muchos miles de esos procesadores. ¿Quién tiene esa tecnología hoy en día? Taiwán. Yo siempre he dicho que Estados Unidos no dejará que China vaya a Taiwán, no sé si son chinos o no, ahí no me meto a nivel político, y que si eso pasara, yo predigo que habrá un avión americano que destruirá la empresa TSMC, porque es la empresa que realmente está dominando el mundo. Es la empresa que nos permite hacer transistores con 3 nanómetros. Es la empresa en la que Nvidia, que ha salido en tu presentación, Jensen, mi amigo Jensen, el CEO, ha subido, bueno, porque está vendiendo los chips a 30.000 euros, una cosa que vale 500 euros. O lo tienes o no lo tienes. Pues resulta que Nvidia y Apple tienen comprada la producción de 2 años de esa empresa de chips de 3 nanómetros. Tiene una ventaja competitiva tremenda. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? O sea, la otra empresa está en Samsung, en Corea del Sur. E Intel se ha quedado, digamos, atrasada. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Utilizar su diplomacia para obligar a que Taiwán haga un clon en Arizona y para obligar a que Samsung haga un clon en Austin. Porque no puede permitir realmente que los aviones, toda la tecnología, todos los chips, los fabriquen los chinos. Este es el problema geopolítico que tenemos, más grande. Y ahí estamos unos cuantos intentando que Europa haga algo, porque nosotros en Europa ni sabemos diseñar, ni sabemos fabricar esos chips, dependemos. Les voy a poner un ejemplo. Bastaría que Nvidia dejara de vender chips de altas prestaciones a las empresas de coches, no habría coches europeos, no tengan ninguna duda. ¿Vale? Entonces, la guerra entre China y Estados Unidos no es una guerra de misiles, es una guerra de chips. Los chinos, por el momento, todavía no tienen esa tecnología, van avanzando. Igual llegan, pero por el momento no tienen. Porque además, una de las piezas claves para diseñar chips tan pequeñitos, estamos cerca del final de la ley de Moore, estamos ya haciendo transistores con tan pocos átomos de silicio que ya se desmadran, ya no podemos hacer
transistores con esos pocos átomos de silicio, con lo cual no podemos conmutar. Y estamos esperando la computación cuántica, que nos hagan algo, que nos ayuden algo. Yo no confío mucho en esto, pero bueno, en la computación cuántica, porque llevan muchos años, es que tiene un problema muy complicado, llevan muchos años prometiendo, ¿no? Entonces, ahí está la guerra geopolítica y me agrada mucho que tú hayas hablado de Taiwán, porque hace tiempo que vengo diciendo eso, o sea, Estados Unidos no dejará que Taiwán sea China, bueno, sea de la China, esto, porque ahí hay el valor más preciado que hay en el mundo para el avance de la tecnología, para la inteligencia artificial, que es el diseño de esos chips, ¿vale? Y solamente ellos lo pueden hacer. Hay ahora el intento de Intel, que es una empresa muy potente, pero que tiene un virus para el cual no hay vacuna, que está intentando hacer tecnología de 1,8 nanómetros. Ya más abajo de eso no se puede hacer. Si no lo consigue tendrá muchos problemas, aunque sea un monstruo. Y Estados Unidos tendrá un problema si no tiene acceso a esa tecnología de los chips. ¿Qué hacemos? Pues nosotros aquí de Barcelona, del Barcelona Supercomputing Center, hemos motivado a Europa a que dedique dinero a esto. Y está el famoso Chip Act con 43 millones, esos son cacahuetes para los dineros que usa Taiwán o Corea del Sur o Estados Unidos. Gracias al gobierno actual de España han puesto aunque no tenía necesidad, y hay que decirlo públicamente, independientemente de qué color sea el partido que gobierna, yo como científico no tengo color, solamente el color son los del Barça, y ahora no hablo mucho, dedica 14.000 millones de euros a potenciar el diseño de chips. Y dentro de esto está el Barcelona Supercomputing Center, está Málaga, está mucha gente, que intentamos poner nuestro granito de arena, pero es muy difícil. Muy difícil. No sé si he contestado, más o menos. Bueno, es lo que hemos dicho, yo te preguntaré y tú responderás lo que quieras. ¿No, Oye, da gusto ir a un sitio y dice, pregúntame esto. Vendré más a menudo. No sé, pero me gustará luego el debate, que es lo importante, ¿no? El debate. Pero bueno, tema geopolítico más importante, el diseño de chips. Solamente se construyen aquellos que dominan el mundo en Taiwán y en Corea del Sur. Period. Esa tecnología no la tenemos en Europa, dependemos totalmente de esta gente. No sé si el mensaje ha quedado claro o no. Gracias, Mateo. Volvemos a Guillem y luego cerramos contigo. Entonces, estando en el mundo otra vez en geopolítica, ¿no? Has hablado que el orden basado en reglas es algo que está cuestionándose. Yo te diría también que nos hagas también ahora un poco de viaje, ¿no? por el mundo, vale, identificando las principales situaciones. Y por otro lado, quería también, son dos preguntas he dicho, quería preguntarte cómo tanto el cambio climático como los movimientos geográficos pueden afectar o no a la geopolítica, a la estrategia en el futuro. Vale, pues... Son tus dos últimas preguntas, haremos dos para Mateo y abriremos una ronda de preguntas. Perfecto, pues sobre todo, pensemos lo que hemos dicho antes, estamos en un proceso de transición estratégica, no sabemos, Estados Unidos, no sabemos si, es decir, hay mucho debate si Estados Unidos es una potencia en declive, cómo será el declive, de largo, de corto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí que sabemos es que, porque hasta incluso lo dice Estados Unidos, que está en un proceso de competición estratégica. ¿Y esto qué significa? Lo que he dicho antes, que hay potencias que son revisionistas. Claro, hemos hablado de China porque es la grande, pero hay otra potencia revisionista perfectamente clara que se fue a la guerra el día 24 de febrero del 2022 y pensaba que podía ganar, porque evidentemente no vas a la guerra si tienes pensado perder. Al final la cosa ha cambiado. Por lo tanto, hay competición, Estados Unidos está en competición y es que hasta incluso Estados Unidos está planteando, y si vemos sus documentos, está intentando contener, política de contención, pensemos en lo que pasó durante la Guerra Fría, a China. El tema de los chips es uno de los elementos, pero no es el único. Pensemos, claro, y al final, cuando Estados Unidos, algunas de las leyes tecnológicas que ha hecho, también para proteger a sus empresas, es un elemento fundamental. No es un elemento económico, es un elemento estratégico. Y esto es un elemento muy importante a tener en cuenta. Cuando, por ejemplo, es decir, a China, con el Made in China 2025, planteaba el tema de copiar, espionaje, etcétera, 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 era un elemento estratégico y geopolítico. Y ahora viene una de las grandes preguntas. El tema de Taiwán no es importante de ahora, viene desde hace mucho tiempo, porque China, desde el año 49, desde la creación de la China comunista, dice, aquí yo lo que quiero, ¿qué es?
la integración de Formosa, de la antigua China nacionalista, punto. Dicen, se plantean sus documentos, que esto lo tienen que lograr en el año 2049, es decir, cuando se produzca el centenario. Muchos de los pasos, y también dicen que intentarán por la paz, por eso lo que se ha comentado antes, el tema del Kuomintang, etcétera, 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 no hablaremos de temas políticos, pero también evidentemente se reservan el derecho, porque una potencia emergente, una potencia económica, siempre acaba teniendo poder militar. ¿Por qué? Porque es lo que te permite garantizar tu soberanía, hacerlo por la fuerza. Claro, hacerlo por la fuerza, Estados Unidos durante la Guerra Fría era mucho más fácil, o hasta incluso hasta el año 97. Acuérdense que en el año 97 hubo una crisis en el estrecho de Taiwán y Estados Unidos fue capaz de desplegar dos grupos aeronavales con sus portaaviones y tal. Ahora sería imposible. Por lo tanto, está la voluntad de defender Taiwán, que a nivel de política interna, la política interna es muy importante, y pensemos que Estados Unidos está roto, y muchos países occidentales igual, y después la capacidad de hacerlo. La voluntad puede ser la que sea, pero después la capacidad, por eso una cosa que a nivel militar se llama antiacceso y negación de área. Nos vamos a otros conflictos, evidentemente el tema grande y actual, que es Rusia-Ucrania. Año 2024, posiblemente sea un año de traspaso, sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos elecciones en Estados Unidos en noviembre. Estamos viendo, obviamente, un agotamiento estratégico por parte de las potencias occidentales, que sí que la OTAN y todos los países están diciendo que apoyarán a Ucrania as long as it takes, ¿no? Es decir, tanto como sea necesario, pero tanto por oportunidad política como por capacidad industrial, pues evidentemente ya se están empezando a ver los problemas. Y esto evidentemente, y también con una hype que se creó excesivo con el tema de la ofensiva de primavera ucraniana, y se ha visto obviamente que no han logrado los objetivos planteados. Por lo tanto, evidentemente, el conflicto continuará, cada vez un conflicto más enquistado, con una estrategia de atrición que básicamente es quemar hombres y material hasta que la cosa pues haya algún tipo de cambio. Aquí podríamos hablar de temas militares, pero que no hablaremos porque ya son temas un poco más complejos, pero evidentemente eso es un asunto importante. Evidentemente el tema de Ucrania ha sido muy importante, y como se dijo antes, porque fue para que los europeos más o menos entendiéramos que la defensa es importante. Pero es que no es la defensa, es la disuasión. Y para tener disuasión, ¿qué necesitas? No tienes que estar dependiendo siempre del hermano americano que nos viene diciendo, y no era con Trump, desde mucho antes, que los europeos tienen que ser más responsables de su propia defensa. ¿Y esto qué implica? Invertir en defensa. El presupuesto público es X, por lo tanto implica tomar decisiones. Y ninguna decisión es buena para la opinión pública. Por lo tanto, y la opinión pública no es consciente de que esto es importante. La seguridad no se da por supuesto. Y Estados Unidos posiblemente gane Trump y Estados Unidos se vaya cada vez más de Europa. Pero no sería una cosa coyuntural de Trump, sería una cosa estructural de Estados Unidos. Estados Unidos está cada vez más lejos de Europa. ¿Por qué? Porque evidentemente está concentrado ¿en qué? En contener China. Cuando Estados Unidos habla de la estrategia del Indo-Pacífico, ¿qué es? Y cuando establece alianzas como, por ejemplo, la AUKUS, que ha salido tanto en la prensa, el Quad, etcétera, etcétera, ¿para qué es? Para contener a China. Punto. Por lo tanto, la presencia de Estados Unidos es coyuntural por el tema de Rusia, pero pensemos que el centro del poder mundial está en otro sitio. Tenemos después otro conflicto que ha venido, que tampoco no se solucionará, porque no se ha solucionado nunca desde la creación del Estado de Israel, que es evidentemente el asunto de Gaza y los efectos que puede tener. Una de las cosas que estamos viendo, o una de las cosas que se ha planteado antes, y que sí que es importante, ni Israel ni Irán, paradójicamente, quieren un conflicto regional. ¿Por qué? Irán, el elemento fundamental es la supervivencia del propio régimen, pero no solo de Irán, de Corea del Norte también. Por lo tanto, saben hasta dónde pueden llegar. Por eso, por ejemplo, Irán, ¿qué es lo que utiliza? Proxies. Hezbollah, los hutíes, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ¿hasta qué punto? Hasta el que sea. Pero el problema es que, por mucho que sea proxy, que al final no deja de ser un actor delegado, estos actores delegados también tienen vida propia e intereses propios. Por lo tanto, a veces, el cálculo estratégico puede saltar por los aires porque los hutíes, por ejemplo, intenten escalar más de la cuenta. Ahora, ¿Estados Unidos qué tendrá que hacer? Evidentemente, y esto es lo que está saliendo en la prensa, tendrá que actuar. Y esto puede escalar más. Con el tema de Israel, a ver,
ustedes saben igual que yo, que Israel puede mantener operaciones, las operaciones tienen que ser rápidas y decisivas por la propia estructura social de Israel y las Fuerzas Armadas que tiene, que son unas Fuerzas Armadas basadas en reservistas. Si tienes muchísima gente en la guerra, evidentemente la economía se gripa. Han planteado 6 meses. ¿Pueden acabar con el problema en Gaza en 6 meses? Bueno, pueden. ¿Cuál será la situación final deseada? ¿Cambiar el régimen político en Gaza? Esto es mucho más difícil. Acordémonos de lecciones aprendidas de cambios de régimen, por ejemplo, en Afganistán e Irak. Es fácil de decir, es muy difícil de hacer. Por lo tanto, ya veremos los conflictos. Además, tenemos conflictos más recientes, que no me alargaré. El tema del Sahel. Acuérdense que el tema del Sahel está cambiando completamente. Y no solo por el tema ruso, sino por el tema, obviamente, anticolonial, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de la narrativa antifrancesa ha calado mucho, también por, evidentemente, los asuntos coloniales, pero aquí tendrá presiones, evidentemente, migratorias y muchísimos otros asuntos. Tenemos, obviamente, el tema de la península coreana, que es el latente de siempre. Ya acuérdense que cada 2 por 3 Kim Jong-un escala con algún lanzamiento de misil, posiblemente este año, como siempre se plantea, habrá alguna detonación nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para intentar mantener la tensión. Por lo tanto, el mundo está cada vez, obviamente, más revolucionado. ¿Pero por qué? Porque estamos en un proceso de cambio o de posible transición estratégica con un Estados Unidos que está sobrepasado, entre comillas, es decir, porque evidentemente tiene que concentrarse en unas cosas y le están saliendo enanos, entre comillas, en muchísimas otras regiones del mundo que le impiden concentrarse en lo importante para él, que sería Asia-Pacífico. Por lo tanto, evidentemente, el mundo futuro no será el mundo, y esto yo creo que es el elemento importante, el mundo que habíamos visto en los años 90, que era un mundo completamente irreal, era un mundo feliz para todos nosotros, pero no es la tendencia que ha habido siempre en la historia. A lo que vamos es otra vez a ver mundos bastante más conflictivos, con muchísimos más problemas, con muchísimos más conflictos, y cada vez habrá conflictos más abiertos. ¿Por qué? Porque la capacidad que tenía Estados Unidos como potencia hegemónica del sistema es cada vez menor. Por lo tanto, evidentemente, lo que veremos será cada vez más conflictividad y, evidentemente, y esto afecta a todo, porque al final los elementos geopolíticos, los elementos de relaciones internacionales, nos afectan a todos y afectan, evidentemente, a las opiniones públicas y a los países, y nos tenemos que preparar. El papel de moderador aquí es súper poco agradecido, porque me toca cortar cosas interesantísimas. Mateo, si quieres te lanzo 2 preguntas, si no te gustan las cambias y contestas lo quieres. Y entonces sí abrimos un turno de preguntas. Esta pregunta, lo digo por si no te gusta, la ha hecho un participante. Preguntaba cómo la supercomputación y la inteligencia artificial, y específico generativa, está transformando o puede transformar sectores como la ciencia, la salud, el medio ambiente, la economía, y nos pedía que pusieses ejemplos, reales que se puedan tocar, ¿no? Paso palabra. No, pero yo contestaré esto. Mira, o sea, lo de las guerras es malo. La verdadera batalla está en los chips. No. Pero es que es así, está tan claro. ¿Por qué? Con los chips tienes el dominio de la inteligencia artificial. Y con la inteligencia artificial tienes el dominio del mundo. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Que prohíbe a Nvidia a vender los chips más potentes a China. Porque con esos chips va a hacer modelos, que luego hablaremos de lo que me has preguntado a ti, que dominan el mundo. ¿Qué hacen? ¿Qué hace China? Dice, uy, tengo que tener la tecnología para hacer los transistores más pequeñitos, y eso le va a costar. Pero además, ¿qué pasa? Una cosa que es un poco técnica, yo soy arquitecto de computadores, que no puede fabricar los chips que quiera porque hay patentes. Intel, AMD, Nvidia, no puede fabricar esos chips. Pero ahora ha salido una cosa, en principio en Estados Unidos, liberal, que puede matarlos. Y verás cómo, yo estoy de acuerdo, el Biden ha sido bastante peor que Trump para Europa en la cosa tecnológica, esa es mi opinión. Verás que el tema este del RISC-V, que es la salvación para Europa, verás cómo seguramente el Trump o el Biden o el que venga va a decir, ojo, que le hemos dado a China una cosa a nivel mundial, que es un open source, como el Linux, y nos va a acabar con nosotros. No hay más batalla que los chips. Sin chips no hay inteligencia artificial y sin inteligencia artificial no hay lo que sea, paraíso, lo que sea. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Mira, la inteligencia artificial, en la cual el profesor Ulises Cortés es verdadero experto, hubo 3 cosas que aparecieron más o menos al mismo tiempo. El año 47 se inventa el transistor, el invento que ha cambiado el mundo. 47. En el año 53, la estructura de la doble hélice.
una cosa que está cambiando la medicina personalizada, el saber los genes y tal. En el año 56 la inteligencia artificial. Y estos pobres han estado muchos años en el armario, sin poder demostrar realmente que aquello que ellos hacían, tenemos al famoso profesor Ricardo Baeza, perdón Ricardo, habéis estado en el armario durante muchos años porque os faltaban datos y os faltaba cálculo. Y una vez que eso ha sido posible, se está viendo la enorme capacidad que tiene de influir en cualquier cosa de la inteligencia artificial. Pero la tecnología, yo soy muy optimista, tiene doble uso, pero es que si la utilizamos bien es muy buena. Todo el mundo habla del ChatGPT, para mí un pequeño veneno que ha creado la inteligencia artificial. Facebook, el veneno más grande que ha creado la humanidad, Facebook, ¿de acuerdo? Pero no hablamos que la inteligencia artificial permite, por ejemplo, conocer el plegamiento de las proteínas a partir de la secuencia de aminoácidos. Esto es enorme. Esto que lo hizo Google, de las pocas cosas que hace bien Google, ha abierto la investigación a nivel mundial. Hay más de 50.000 investigadores buscando nuevos fármacos, intentando que vivamos más y mejor. ¿De acuerdo? Entonces, hoy un centro de supercomputación es un centro que tiene mucho cálculo, mucha memoria, gente experta que hace aplicaciones y gente que sabe la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial está cambiando todo. Yo les diré una cosa. ¿Saben que nosotros predecimos la calidad del aire de Barcelona? ¿Y cómo se hacía hace años? Pues un programa de dinámica de fluidos que costaba mucho tiempo y tal. Ahora es en 3 segundos, porque hemos entrenado una red neuronal que nos dice estos señores y en 3 segundos sabemos la calidad del aire. Otra cosa es que los políticos nos hagan caso, ¿no? Pero se sabe eso. ¿Cómo hacemos la incineradora del Besós? Lo mismo. 300 sensores vamos haciendo. La inteligencia artificial está cambiando la forma que hacemos ciencia. Y lo que me han preguntado, ¿y cuál es el reto humano que hay hoy en día? Nosotros con los computadores hacemos gemelos digitales, representaciones virtuales de aquello que queremos conocer por primera vez o conocer mejor. El reto mayor no es el cambio climático, que es el único instrumento que sirve para estudiar el cambio climático a largo plazo, la supercomputación. El reto más grande que tiene hoy la humanidad no es la computación cuántica, es hacer gemelos digitales del cuerpo humano. Que tengamos una representación de cada uno de nuestro cuerpo en el computador y podamos, los investigadores puedan utilizarlos para mejorar la medicina, pero que a su vez que cualquier mejora de la medicina en cualquier lado, inmediatamente, sin que lo sepa el médico, redunde en nosotros. Entonces, no sé si he contestado a la pregunta que han hecho. La has superado. La has superado. Te diré que también yo estoy de acuerdo con el que ha hecho la pregunta para que me la hiciera. para lucirte. No, yo de esto no tengo ni idea. Yo soy un poquito de construir computadores, me he dedicado una vida, ¿eh? Pero estamos ante... Fijaros, yo soy aragonés, y siempre lo digo, ¿no? Quizá el genio más reconocido que ha sido de España ha sido don Santiago Ramón y Cajal, ¿verdad? Don Santiago Ramón y Cajal, si no hubiera utilizado los mejores microscopios que le costaba su dinero y las mejores técnicas de tintado después de venir de aquella guerra horrorosa en Cuba, su cerebro no habría podido funcionar para haber propuesto la estructura del cerebro. Pues los supercomputadores no son más que instrumentos al servicio de la ciencia y la ingeniería. No son más que instrumentos, en nuestro caso, para hacer un mundo mejor. Y ahí acabo. Yo creo que también muchísimas gracias a Mateo, Guillem, por venir aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes que realmente han contribuido a hacer mejor todavía esta charla. Les tendremos en cuenta para más eventos como este. Hacemos otros de pequeño formato también en la oficina, que también les invitaremos, no caben todos. Pedir disculpas a los que han quedado de pie, de verdad no nos gusta que esto suceda, y muchas gracias por haber aguantado de pie hasta al final, doble ración. Muchas gracias y seguimos en el cóctel. Gracias.